¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este día martes 2 de diciembre. Nosotros nos encontramos en el Paseo de la Fe porque hace instantes finalizó la misa para los universitarios. Por eso vamos a dialogar con Oscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Lo escuchamos. Misa deseada para la universidad, no sé, para la educación universitaria. Hoy por primera vez también nos acompañan gente del siglo XXI que ha estado presente, así que la verdad que es un hecho auspicioso, porque cuando más educación hay en Catamarca y alternativa para los chicos es siempre bueno. Y bueno, y esto venimos todos los años y en las dos procesiones, ¿no? O sea que la universidad tiene una presencia importante. También hay casos que en abril la Virgen nos visita en el predio universitario, y como buen catamarqueño todos somos devotos de la Virgen del Valle. Bueno, Carva, vienen en tiempos difíciles, pensando en el presupuesto universitario, todas estas discusiones que están planteadas ya. Bueno, estamos con mucha expectativa a ver qué va a pasar. La verdad que esperamos realmente, como siempre decimos, que el presupuesto realmente, digamos, se convierta en ley y el gobierno nacional lo promulgue, porque no tener presupuesto es peor que tenerlo, ¿sí? Y obviamente esperamos que el tener presupuesto sea un presupuesto razonable, aun cuando el subsecretario de Política Universitaria, posterior a la elección, dijo que iban a presentar el mismo presupuesto que habían elevado en agosto, o sea, sin modificaciones, que es el presupuesto de funcionamiento actual. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pues la verdad que hoy no se puede, primero, asegurar o aseverar que vamos a tener presupuesto, si bien pareciera que sí. Y segundo, en qué condiciones va a llegar el presupuesto. También vemos que cada provincia está en la discusión de su propio presupuesto, de su propia historia. Así que el tema universitario me da la sensación que pasa en un segundo plano, así que no, la verdad que no tenemos incertidumbre, pero tenemos buenas expectativas. La situación sigue siendo la misma. ¿Cuántos años llevan con el mismo presupuesto, rector? Y bueno, el último presupuesto aprobado fue en el año 22, ¿sí? Para el 23. El presupuesto del 23 se recondujo para el 24 y para el 25, o sea que estamos 2 años, digamos, sin presupuesto. Y con el presupuesto del 23, realmente, con una inflación muy grande, tuvo un descalce muy importante. Si ustedes se recuerdan, de octubre al 22 a diciembre del 23, la inflación ha sido muy elevada. Y esto ha hecho de que el presupuesto aprobado en octubre del 22 para el año 23, ya cuando arrancamos, digamos, el año, ya había un desfasaje en el propio presupuesto. Pero bueno, esto, vuelvo a repetirles, va a ser muy bueno que podamos tener un presupuesto y saber con qué plata contamos, con qué fondo y financiamiento contamos, y eso nos permite proyectar, digamos, las acciones que se debe llevar adelante. Rector, ¿está en riesgo la educación en Catamarca, la educación universitaria? No, yo creo que no, digamos, esto impacta después probablemente en la calidad, en la retención de los docentes, en la cantidad de carreras a ofrecer. Nos obliga obviamente a priorizar, a dejar cosas de lado, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proyecto que queremos llevar adelante, que es la ampliación del comedor, y que hoy lo tenemos de alguna manera ahí frisado porque no estamos en condiciones de afrontarlo, ¿no? Porque con los fondos presupuestarios que tenemos. Y creemos que es de importantísima necesidad ampliar el tema del comedor universitario. Hay muchos chicos que lamentablemente la única posibilidad de comer es yendo al comedor. Entonces, esto, digamos, son cosas que lamentablemente no podemos llevar adelante, que nos aflige, sabemos que es muy importante, pero bueno, que obliga a dar prioridades, ¿no? Se hablaba de un presupuesto de 4,8 billones que va a ser volcado a las diferentes universidades. ¿Cuánto se espera de esto que se vuelve acá a la provincia? Bueno, decís bien, digamos, 4,8 es lo que elevó el gobierno nacional en agosto. El SIN pidió 7,1 billones, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el desfasaje del 40% que el propio gobierno reconoce en el decreto por el cual deja en suspenso la ley de financiamiento. Ellos mismos reconocen un 40% de pérdida en el poder salarial. Y te recuerdo que siempre decimos que el 100% de ese presupuesto, 90% es salario y el 10% es funcionamiento.
Así que, bueno, creemos que Sí, obviamente... siguen estando atrasados entonces con el Claro, tema. porque el presupuesto de 4,8 es el mismo que se ejecutaría ahora hasta diciembre, sin contemplar el tema de la inflación de este año, ¿no? O sea que en la práctica sigue siendo un pequeño goteo de pérdida, o sea, la inflación es del 2 y el aumento a los docentes del 1, por ejemplo, ¿me entendés? Y todos los meses pierden 1. Rector, el hecho de las medidas de fuerza, ¿les preocupa en cuanto al inicio de clase del próximo año, la toma de exámenes en esta etapa? Obviamente que siempre es preocupante cualquier medida de fuerza, los paros y demás, siempre es preocupante porque terminan de alguna manera confrontando el interés, digamos, y el derecho de los docentes y de los no docentes con el derecho de los estudiantes. Son dos derechos muy importantes, el derecho a una buena remuneración justa y el derecho a estudiar. Y ahí en ese marco buscamos hacer los equilibrios, ¿no? Para que los estudiantes realmente puedan concluir el año, que no pierdan el año, porque en definitiva tampoco vemos que ese sea un camino para resolver el conflicto, ¿no? O sea, porque entendemos que no es del mayor interés del Gobierno Nacional la educación universitaria. El reclamo es absolutamente legítimo, vuelvo a repetirte, el propio gobierno en el decreto de suspensión de la ley, ahí habla de la pérdida salarial, ellos mismos dicen que la pérdida salarial es del 40%, entonces el reclamo es absolutamente legítimo y justo. El tema es que en ese marco, digamos, los docentes y no docentes que están agremiados y tienen directiva a nivel nacional y que toman decisiones no locales, sino a nivel nacional, trascienden lo que nosotros podemos resolver. O sea, internamente lo que buscamos es, de alguna manera, que los chicos tampoco pierdan y que encontrar un equilibrio para que la calidad educativa no decaiga y para que la culminación del año, ¿sí? Con el dictado de materia, con los exámenes y demás, también se lleve adelante. Porque vuelvo a repetirte, digamos, si se parara y no hubiera examen y ningún chico avanzara, yo creo que eso no movilizaría tampoco ninguna decisión del Gobierno Nacional. Hablando de la funcionalidad de la universidad, digo, ¿qué va a pasar con la carrera de medicina? Digo, ya esto ya se va a implementar a partir del año próximo, ¿va a comenzar a funcionar? Ya está implementada la carrera. Yo digo, pues ya en carrera, porque tengo entendido que estos son los exámenes de ingreso. Está bien, pero ya estamos en la carrera, ¿sí? Es parte del requisito de la propia carrera, ¿sí? Que está aprobado por CONEAU, no es que estamos haciendo algo aparte y que no estaba aprobado en el plan de carrera. Y el año que viene, en abril, se empiezan con las materias específicas de la carrera, con los laboratorios y demás. Y se va a hacer ahora, ya arrancan para algunas preinscripciones para que en febrero o marzo, a quienes hayan de alguna manera dejado o no hayan aprobado todas, tengan la oportunidad de retomar, y algunos que quieran insertarse, hacerlo. O sea, van a tener que, lo que se hizo en 5 meses, 6 meses, hacerlo en 2 meses, ¿sí? Va a ser más intensivo, pero tendrá una oportunidad para sumarse, para que a partir de abril, digamos, los que entran con el nivel de aprobación puedan avanzar en la propia carrera. ¿Quiénes son los que van a empezar a dictar ya la carrera? ¿Hay médicos, más o menos, para que los... Bueno, depende de la materia, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, no conozco los detalles y ahí te pido disculpas, pero si es de química, por ejemplo, que es muy necesaria en medicina, no hace falta ser un médico, hace falta ser un químico. Y después tener materia vinculada a la física biológica, ¿entendés? Que puede ser perfectamente un físico, o sea, todo lo que es sistema de presión, por ejemplo, fluidos, ¿sí? Es netamente físico. Pues tampoco hace falta ser un médico, tiene que ser, en todo caso, mucho mejor un físico que conoce de la biología humana, ¿no? ¿Esperan que la carrera esté al mismo nivel que otras provincias, por ejemplo, La Rioja, Córdoba? Pero eso sin ninguna duda, porque primero que el sistema de acreditación nacional, que te obliga, digamos, a CONEAU como comisión evaluadora de todas las carreras, pone los parámetros y vas a evaluación. Entonces, si no alcanzas el nivel de evaluación similar en otras universidades, obviamente que te cae el sistema. Y la presentación, por eso nos llevó como 2 años, la presentación de la carrera hasta que se apruebe por CONEAU, porque reúne los requisitos y las condiciones
no solamente de equipamiento, de docente y demás, para dictar en el buen nivel. Muchas gracias y buen No, fin al de año. contrario, muchas gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces del rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, en el marco de la misa a los universitarios en este contexto de las fiestas marianas. Recordemos que el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, así que en este contexto se acaba de realizar la misa. Ahora sí cerramos esta transmisión y volvemos en cualquier momento.